Bueno, recordemos que se va a grabar el evento. Así que bueno. Bueno, muy bien, a medida que se van sumando los participantes, buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos para que haya un número realmente interesante de interesados, así que estamos muy, muy contentos por eso y entonces vamos a esperar a que se produzca el ingreso. Están llegando nuestros saludos en el chat. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, veo que mucha gente nos está acompañando porque sigue subiendo el número. Sí, sigue subiendo, es interesante. Si cobráramos entradas sería bueno también. Posiblemente no tendríamos tanta gente, pero podría ser interesante. Bueno, ahora a las 35 ya lanzamos, ¿sí? Bueno, me parece que hay algunos nombres que ya han estado en otros seminarios, ¿eh? Me parece que algunos se están repitiendo, lo cual es bueno, positivo. Gracias, Noemí. Bueno. O en un minuto empezamos entonces. A ver. Muy bien. Listo. Bueno, muy bien. Vamos a dar comienzo. Total, esta introducción tiene que ver con la presentación y lo más jugoso es escuchar a los expositores. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario inaugural del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA. Y hoy justamente la realidad nos ha convocado fuertemente a temas específicos de nuestro observatorio. El conflicto que se ha desatado en términos ya militares, no tanto diplomáticos, entre Rusia y Ucrania. Bueno, este conflicto nos devuelve o acerca a Europa imágenes y escenas que los europeos las tienen muy marcadas y el resto de la humanidad la hemos visto a través de noticieros o de historias o de películas, y esto se está volviendo real y se están levantando los fantasmas del pasado y los recuerdos, y también los futuros, cómo va a ser un futuro próximo. O sea, no cabe duda, y esto es algo que muchos están afirmando, posiblemente hoy lo tendremos mucho más claro cuando termine esta presentación, puede haber una modificación o cambios dentro de la estructura del sistema internacional que pueden ir en diversas direcciones, para bien o para mal, pero no va a ser exactamente lo mismo, porque este es un conflicto realmente novedoso de la posguerra fría. Así que bueno, sin más palabras, yo quiero darles la bienvenida a todos los participantes y agradecer entonces a quienes van a participar de este panel, quienes son Claudio Pasqualini, director del observatorio, y por supuesto ha tenido una distinguida carrera dentro del ejército argentino, alcanzando el grado de teniente general y con ello siendo jefe de Estado Mayor del ejército no hace mucho tiempo. Y nos acompaña también, junto con Claudio Pasqualini, Francisco de Santibáñez, también miembro consultor del Observatorio de Seguridad y Defensa, quien es vicepresidente del CARI
y ha realizado estudios de doctorado en el King College de Londres, de World Studies en la ciudad de Londres, y que también nos ha dado y ha expuesto acá sus trabajos, sus libros, ¿no? Así que en primer lugar va a hablar Claudio Pasqualini para contar justamente algo que me parece que todavía no está claro dentro del mundo de las noticias, que es el tema del desarrollo del conflicto, las operaciones militares. Entonces un profesional militar nos va a contar una mirada profesional de este conflicto, evaluaciones y probable evolución. Y luego Francisco de Santibáñez lo que va a hacer es algo que también está desordenado, o aparece de algún modo, pero no tan claro, que es el conflicto desde una perspectiva global y por sobre todo desde la perspectiva de las grandes potencias. Así que bueno, para hacer preguntas que tengan, ustedes tienen ahí el botón de preguntas y respuestas o de Q&A, entonces por favor escriban ahí sus preguntas y yo voy a estar viéndolas, y así vamos a poder, como hemos hecho en otras reuniones, ir agrupando las preguntas para poder atender a la mayor cantidad posible. Bueno, sin más palabras, lo dejo a Claudio Pasqualini para que haga su presentación. Gracias. Claudio, te escuchamos. Bueno, gracias Alejandro por la presentación. Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta primera sesión del año del observatorio. En principio, aclararles que esta conferencia, como estaba preparada originalmente, cuando la programamos, era antes de que se inicien las operaciones militares, lo cual obligó a romper, hacer un bollito los papeles que tenía preparados originalmente para la clase, que eran previsiones, alternativas, y ya una vez lanzada la operación militar, cambiarle a esta conferencia el sentido y abocarme más a ver no solamente los antecedentes, sino concretamente el desarrollo de las operaciones militares. Esta claramente es la operación militar en Europa más grande desde la Segunda Guerra Mundial, para que veamos la importancia, magnifiquemos de qué se trata. Y para ser más claro en el desarrollo, me voy a apoyar en algunos mapas que voy a compartir ahora con ustedes. No sé si ahí lo están viendo ya. Sí, ahí se puede ver, Claudio. Bueno, esto es inicialmente para tener una idea de la relación de fuerzas que había entre Rusia y entre Ucrania. Claramente uno ve una diferencia abismal, esto numérico, entre lo que tiene Rusia y lo que tiene Ucrania. Y focalicémonos especialmente en algún tipo de armamento que es decisivo en el combate moderno. Por ejemplo, lo que son las aeronaves, hay una diferencia abismal entre Rusia y Ucrania. Los helicópteros de ataque también. Hoy en día las guerras son muy móviles, entonces todo lo que se mueve por el aire es muy importante y en eso Rusia tiene una amplísima ventaja, además de el número de blindados, de artillería y por supuesto de efectivos. Para ver un poquito el despliegue, todo cómo estaban ubicadas las tropas antes de iniciar las operaciones. Este es un trabajo hecho por Ucrania y por Estados Unidos, donde se ve un poco el despliegue al norte, al este, sur y sudoeste de las fuerzas rusas, con algunas previsiones de invasión. Y bueno, claramente vemos acá la asimetría también plasmada en el mapa. Lo mismo que en este otro mapa que traté de clarificar un poco con los números de efectivos desplegados en cada área y que ya más o menos marcaban un poco los ejes de avance que tenían previstos los rusos para iniciar su invasión. Teniendo en cuenta que ambos contendientes emplearon una doctrina similar,
el material que tienen es similar, pero obviamente los rusos tienen una superioridad, como vimos, en medios aéreos, en tecnología y en magnitud. Inicialmente uno ve esto y no ve un centro de gravedad bien marcado, que es lo que un poco extrañaba al principio de ver por dónde iba a ir el ataque principal. Esto poco a poco, por más que uno podía tener idea de la capital Kiev como el terreno llave principal a conquistar, pero había dudas respecto de otras áreas u otros ejes. Bueno, antes de que se inicien las operaciones hubo muchos estudios y muchas apreciaciones. Una es esta, que marcaba cómo veían que podían darse los avances de los rusos. En algo han tenido razón, en algo no. Y también esta otra apreciación que marcaba 3 opciones, incluyendo lo que es norte y este como una opción, otra en el sur, y una opción total, que es la menos probable, pero que también estaba prevista en este estudio. Pero bueno, vamos a ver realmente cómo se dieron las operaciones en realidad. En principio debo reconocer que algunas apreciaciones previas estaban equivocadas. Yo mismo, en algunas charlas previas, había dicho que no creía que Rusia inicie operaciones militares de envergadura, que lo más probable era algún tipo de operación simplemente en esta zona, en la zona donde estaban los separatistas, el Donetsk y Lugansk, simplemente para defender a los separatistas, a la población supuestamente afectada por los ucranianos, y que puede ser ese el elemento de presión simplemente para llegar a un mejor resultado de las negociaciones. O sea que debo reconocer que esas primeras apreciaciones estaban equivocadas. Y la otra era respecto a cuánto tiempo van a poder resistir las fuerzas ucranianas, teniendo en cuenta que la experiencia que hemos visto en el 2014 de la lucha contra los separatistas en la zona del Donbass no había sido muy buena. Realmente las fuerzas ucranianas no habían logrado repeler a los separatistas rusos y de hecho perdieron toda esta franja de terreno que está acá marcada. Esto también fue un error, ya hemos visto después que la resistencia ucraniana fue muy buena. Han hecho una defensa móvil realmente muy estudiada y también hay que reconocer que desde el 2014 hasta la fecha se han preparado especialmente con apoyo de Estados Unidos y de otros países, con buen entrenamiento para la eventualidad que efectivamente han sufrido desde hace 8 días. Bueno, también había una idea de que si había un ataque iba a ser ahora, ataque de envergadura. ¿Y por qué? Porque en pocos días más comienza la primavera, los días están siendo cada vez más largos, por ahora hay días de 10 horas, eso facilita las operaciones nocturnas, hay 14 horas de oscuridad. Además, los terrenos están más firmes, están congelados. Una vez que empieza a derretirse ese hielo, esa nieve, gran parte de los terrenos son intransitables. De hecho, ya se ven fotos de algunos blindados empantanados y atrapados en el terreno. Eso obviamente iba a ser muy peor con el correr de los días. Obviamente no hay sorpresa. La sorpresa no existe para ninguno de los dos contendientes, un poco más para los ucranianos que no sabían la oportunidad, pero sí saben que en cualquier momento podía producirse este ataque, o sea que en realidad mucha sorpresa no hubo en esta operación. Y hay que considerar que las Fuerzas Armadas rusas cuentan con bastante experiencia reciente, no así los ucranianos más que en su lucha contra los separatistas en la zona del Lugansk y el Donetsk. Los rusos tienen gran experiencia en Chechenia y, más importante y más reciente, en Siria, donde practicaron muchos de los procedimientos que están ahora llevando adelante en Ucrania. Incluso, aunque no hayan hecho operaciones de esta envergadura, en Siria sí algunos procedimientos se están viendo, como por ejemplo lo que hicieron en la ciudad de Alepo, en Siria, donde la rodearon, la cercaron, le cortaron los suministros y así provocaron que caiga la ciudad. Tema que estamos viendo que se está repitiendo ahora en algunas ciudades
de Ucrania. Bueno, ¿y cómo fue la ejecución de esta operación militar? Obviamente, una combinación de operaciones militares, operaciones no convencionales, no militares, de ciberguerra, de desinformación, lo que se llama habitualmente una típica guerra híbrida. Por otra parte, también encontramos efectos de guerra asimétrica en la forma como ejecutan la defensa las fuerzas ucranianas a través de este tipo de defensa móvil. La ejecución fue prácticamente de manual. Hubo una preparación que empezó hace ya un par de meses, con operaciones de información, de desinformación, operaciones psicológicas, propaganda, ciberataques, ejercicios en toda la zona circundante para distraer y también para presionar en esas negociaciones previas, ejercicios que también sirven para disimular y engañar respecto al momento exacto de la operación, como fue hecho con mucho éxito por los egipcios antes de la guerra de Yom Kippur en 1973. Ellos venían ejecutando durante meses previos a la operación muchos ejercicios frente al canal de Suez, y eso provocó que el momento que ese ejercicio pasó a ser el ataque real, los israelíes pensaron que era un ejercicio como los anteriores y fueron totalmente sorprendidos. Y por supuesto, lo último que se hizo fue buscar la excusa para el ataque, el casus belli, que en cierta medida se pensaba que iba a ser por un ataque de falsa bandera, pero básicamente lo hicieron a partir de intercambio de artillería en la zona ocupada del Donbass, a través de algunos intercambios de fuego en otros sectores, y básicamente luego de la declaración del presidente Putin diciendo que iniciaban la operación para liberar a Ucrania de un gobierno corrupto nazi y brindar ayuda humanitaria y apoyo a sus habitantes rusos en la zona del Donbass. Y a partir de ese momento se inicia ese ingreso inicialmente de una especie de tropas de paz en las zonas ocupadas, y 3 días después, el 24 de febrero, comienza ya el bombardeo en más de 80 objetivos que están un poco marcados en este mapa, que buscan preparar lo que posteriormente fue la invasión por tierra. Estos bombardeos iniciales, aéreos y por misiles, buscan, por supuesto, lograr la superioridad aérea, esto es, atacar defensas aéreas, aeropuertos, también instalaciones de radar, puestos de comando y control y infraestructura que pueda tener uso militar o de apoyo a las operaciones militares. Hecho esto, vamos a pasar a ver ya el 24 de agosto, apoyándonos en este mapa, cómo se fueron desarrollando las operaciones. Ahí marcamos inicialmente la zona que ya estaba ocupada, lo mismo que Crimea, a partir de 2014, y el 24 de febrero se inician las operaciones con los ejes de avance que están marcados en el mapa. Por el norte, donde se preveía la acción principal, ustedes si vieron el mapa que les mostré inicialmente de cómo estaba prevista la operación en estudios previos, el avance estaba previsto por el oeste de Chernobyl. Lo que sorprendió es que las tropas bajaron directamente atravesando Chernobyl, algo que no era esperado, por eso que el avance fue bastante rápido y muy inteligente por parte de los rusos. Simultáneamente hay una operación aerotransportada que toma el aeropuerto de Hostomel en el noroeste de Kiev. Simultáneamente se ataca la zona de Chernihiv, Sumy, Kharkov. Se ingresa ya con fuerza más importante en la zona ocupada de Lugansk, Donetsk, y se avanza hacia el sudoeste, hacia Mariupol, mientras desde Crimea las tropas rusas se dirigen inicialmente hacia Kherson. Esto se encuentra en el primer día del avance de los rusos. Ya el 25 de febrero lo que se evidencia es un avance bastante rápido hacia Kiev por el eje norte, aprovechando la sorpresa que genera
haber entrado por Chernobyl. Se trata de conectar, como se hace siempre en estos casos, que uno busca conectar una operación transportada, como la que se había hecho en el aeropuerto de Hostomel, con un avance mecanizado y blindado, que es lo que se trata de hacer con este avance veloz hacia el sur. Este enlace no se llega a hacer a tiempo. Inicialmente las tropas rusas de Hostomel son capturadas y es anulado este avance sobre el aeropuerto. En Chernihiv no se puede tomar la ciudad, pero sí hay parte de las tropas que siguen avanzando hacia el sur, pero muy lentamente. Lo mismo que en el este, donde no hay grandes avances. El día 25 de febrero se choca fundamentalmente con Sumy y con Kharkov. Tampoco hay grandes avances hacia Mariupol. Y sí en el sur es donde se logran más avances y más éxitos, no solo hacia Kherson, sino también ya hacia Melitopol. También debemos aclarar que en este avance se logra normalizar el suministro de agua a Crimea, que estaba cortado por los ucranianos. El 85% del agua de Crimea proviene acá de este sector, de este territorio ucraniano al norte. Con este avance, lo primero que hacen las tropas rusas es normalizar el suministro de agua a la península de Crimea. Ya el día 26 nos encontramos con que las tropas rusas logran llegar bastante rápido hasta el noroeste de Kiev. Algunas tropas incluso ingresan en los suburbios de Kiev. Acá cuando veíamos esas noticias que hablaban de que era inminente la caída de Kiev, en algunos diarios y en algunos medios de prensa, este avance Chernihiv no se toma y también avanza muy lentamente. Al norte de Sumy se logra avanzar bastante aprovechando una carretera que hay acá importante, pero las tropas luego se frenan y no prosperan mucho más. En Sumy, en Kharkov, no hay avances importantes tampoco al sudeste, y sí en el sur se logra rodear prácticamente Kherson, se toma Melitopol y las fuerzas acá se dividen y avanza una parte hacia Berdyansk y otra parte en dirección a la central nuclear que está al sur de Zaporilla. O sea que acá podemos ver inicialmente un gran éxito en el sur, pero salvo el avance inicial en el norte, poco avance en el resto de los ejes. Ya el 27 de febrero se confirma la toma de Melitopol y de Berdyansk por parte de las tropas rusas en el sur. Kherson sigue rodeado, pero no se logra tomar. Una parte de las fuerzas trata de rodear para seguir avanzando hacia el Mykolaiv, pero fuerzas con poca capacidad que no prosperan mucho. No hay grandes avances, salvo acá hasta llegar a los suburbios por el este de Mariupol. Y en Kharkov y en Sumy siguen los combates sin lograr penetrar las ciudades. Y si una parte de las fuerzas en Kharkov se dirigen hacia el sudeste, aprovechando una carretera que va en esa dirección. La resistencia en todas las ciudades es muy fuerte, en Kiev también, y en Kiev no solo se resiste este avance, sino que se logra empezar a rechazar a las fuerzas que habían ingresado a los suburbios de la capital de Ucrania. Bueno, el día 28 de febrero no hay grandes cambios. Se habla de que hay fuerzas especiales rusas infiltradas en Kiev, los famosos Spetsnaz. Algunos decían que estaban incluso con uniformes ucranianos o de civil, buscando para asesinar al presidente. Se hace en esta oportunidad el primer encuentro de negociación en Gomel, en Bielorrusia, entre representantes ucranianos y rusos, sin lograr grandes avances. Se bombardean zonas residenciales en Kharkov, se comienzan ya bombardeos más allá de lo que eran blancos militares, ya sobre blancos civiles. Y en el sur ya hay combates cerca de la central nuclear, que preanuncian la toma de la central de Energodar.
y se empieza a hablar de un gran convoy ruso que viene avanzando en la dirección Iván-Kiev, que está por acá, Kiev. Se habla de 40, de 60 kilómetros, un convoy bastante largo, pero que avanza muy lentamente y con muchas dificultades. Ya esto se habla, insisto, a partir del 28 de febrero. El 1 de marzo no hay muchos cambios en la situación. Los rusos comienzan a usar de la forma más indiscriminada artillería pesada y bombardeos sobre blancos civiles. Kharkov ya empieza a estar más rodeada, aunque no logran tomarla, sí ingresan a algunos suburbios. Kherson también totalmente rodeada, pero no se puede tomar todavía. Y Mariupol ya prácticamente también queda rodeada por el este y por el oeste por las tropas rusas. Pasamos al 2 de marzo. En esta oportunidad ya se distinguen más fuerzas. El eje, que estaba al principio un poco detenido al noreste, comienza a progresar mejor que el eje que estaba atacando Chernihiv, que estaba muy detenido porque la principal ruta pasa por Chernihiv. Al no poder tomar Chernihiv y no poder liberar la principal ruta, el avance por acá es muy lento. En cambio, este avance comienza a progresar mucho mejor y comienza a amenazar un rodeo de Kiev también por el este. Al mismo tiempo, el 2 de marzo ya vislumbramos un avance más profundo de estas tropas hacia el sector donde están defendiendo los ucranianos a la zona, el área del Donbass, y también la ciudad de Mariupol ya prácticamente está totalmente cercada y resistiendo fuertes embates de las tropas rusas. En este día ya podemos decir que los rusos toman la central de Enerhodar al suroeste de Zaporizhia. Si bien de esto recién se habló el día de hoy, pero hoy se habló más de bombardeos, de un incendio, pero prácticamente el día 2 de marzo esta central nuclear ya estaba tomada por los rusos. También ya acá cae finalmente la ciudad de Kherson y comienza el avance hacia Mykolaiv, que es la ciudad que continúa en la avenida de aproximación hacia el noroeste. Bueno, y así llegamos al 3 de marzo, el día de ayer, donde ya prácticamente este eje avance del noreste está llegando muy próximo a rodear a Kiev por el este, y también los rusos que vienen avanzando ya muy lentamente por su eje de avance inicial y el darse cuenta que no pueden ingresar en Kiev, están comenzando a rodear Kiev por el oeste también. Sin ingresar en la ciudad, van avanzando por el oeste tratando de rodear a la ciudad. Entonces, por el oeste y simultáneamente también norte y este, con lo cual poco a poco le va quedando abierto solamente el sur a la ciudad de Kiev. Paralelamente, en el sur, las fuerzas rusas siguen sin poder tomar todavía Mariupol, pero le están cortando todos los suministros siguiendo un procedimiento similar al que les conté que practicaron en Siria, muy visto en la ciudad de Alepo, para lograr que caiga sin necesidad de mayor desgaste, estén aquí combatiendo casa por casa y logrando una mayor destrucción de la ciudad, avanzando hacia el norte ya en dirección a Zaporizhia, pero muy lentamente y no con mucha fuerza todavía, y lo mismo hacia Mykolaiv. Se comienzan a escuchar algunas versiones que hablan de que están movilizando los rusos tropas desde otros sectores del país, dado que el cálculo inicial que habían hecho para conquistar los objetivos que tenían previsto en Ucrania no estaban resultando suficientes. De modo tal que estarían movilizando tropas de otros sectores del país para completar los actuales avances. Y ya el día de hoy hemos observado, en principio, amenaza de tropas bielorrusas que algunos dicen que incluso están participando ya en este eje
norte que entró por Chernobyl, pero también amenazando ingresar por otros ejes de avance al norte. Y hay también tropas comenzando a atacar en dirección a Zitomir para extender el bloqueo, ese envolvimiento por el oeste y también proteger por el oeste este eje de avance, evitando contraataques de las fuerzas ucranianas. Sumi ya quedó rodeada y hay tropas que continúan el avance también hacia el oeste y no hay mayores cambios en lo que es en la zona sur. Sigue la lucha en Mariupol y el avance hacia Mykolaiv. ¿Qué podemos esperar que pase a futuro con esta operación? Bueno, esto es un poco lo que podría pasar, lo que podrían tener planificado los rusos continuando con las operaciones iniciadas. En el norte, terminar de rodear Kiev en todas las direcciones para tratar de poco ir logrando la rendición de la ciudad. Tropas bielorrusas que ingresen o que amenacen ingresar para distraer y aferrar tropas ucranianas en todo este sector, continuar el avance hacia Zhytomyr y proteger todo el flanco oeste de este avance. De aquí, tratar de continuar el avance hacia el sudoeste y lo mismo desde Zaporilla hacia Dnipro, de modo tal de cortar acá en las vías de comunicación, de abastecimiento de todas las fuerzas ucranianas que están defendiendo el sector del Donbass. El sector del Donbass no ha tenido mucho avance de parte de las tropas rusas por una zona que está muy fortificada. Imagínense, 8 años fortificando este sector, la zona donde es muy difícil avanzar frontalmente, y esto les permitiría a los rusos prácticamente aniquilar todas las fuerzas, que son muchas, de los ucranianos en este sector. Y en el sur, completar todo este corredor que comunica la ciudad de Rostov-on-Don en Rusia con Odessa, que seguramente va a ser el objetivo siguiente en el sur, y hasta probablemente conectar con las fuerzas rusas que están acá en Transnistria, al este de Moldavia, y prácticamente a lo mejor conquistar todo el sector sur de Ucrania. Esto podría ser lo que tenga probablemente Putin en su cabeza, sin pensar en que a lo mejor intente un avance que vaya más allá a conquistar todo el resto de Ucrania, por lo que veremos más adelante, que no creo que sea lo más probable. Bueno, para que vean un poco cuáles son las rutas principales y por qué hablo de esos ejes de avance, acá ven las principales rutas que tienen en Ucrania. Fíjense toda esta ruta al sur, que es la que están conquistando los rusos, que les permitía esa comunicación entre Rostov-on-Don y Puerto de Odessa y hasta la zona sur de Moldavia. Toda la ruta que va desde Kharkov, que se dirige hacia, como vimos, Dniepro, cortar la retirada y la logística de las fuerzas ucranianas en este sector. Lo mismo acá desde el sur hacia el norte. Y acá fíjense la ruta que les marcaba de Chernihiv, que es la que no les permite todavía a los ucranianos utilizar, pero sí han podido utilizar esta y sí han podido utilizar esta para acercarse hacia Kiev por el este. Y como verán, las rutas que utilizan desde el norte por este sector no son buenas, por eso el avance de esa columna es lenta y complicada. Bueno, esto es un poco un mapa que permite ver cómo fue el resultado de las elecciones en el año 2010, que muestra un poco dónde hay población mayoritariamente prorrusa y dónde hay población netamente ucraniana, porque el Víctor Yanukovych era un candidato a presidente prorruso. Fíjense dónde logró ganar en las elecciones del 2010, dónde estuvo más repartido y dónde ganó Timoshenko en todo este otro sector que es más netamente ucraniano.
Esto un poco para tener una idea de por qué están las operaciones dándose en este sentido y qué prioridad de ocupación tienen los rusos. Antes de avanzar en esto, voy a volver un segundo hacia atrás. Un tema que les quería marcar que me olvidé. Obviamente, lo que quiere Putin es negociar de una posición de fuerza. Por eso que fíjense que las negociaciones hasta ahora no han avanzado mucho, están bastante trabadas, porque no le interesa negociar hasta que no tenga una verdadera posición de fuerza que la va a lograr cuando sus tropas conquisten algo de lo que creo que puede llegar a darse, como está marcado acá. ¿Cuáles son los objetivos creo que tiene Rusia? Por supuesto, lograr derrocar al gobierno ucraniano, que se rindan sus fuerzas armadas, a lo mejor no ocupar, como vimos, todo el territorio muy extenso, quebrar la voluntad de lucha de, no solo de las Fuerzas Armadas, sino del pueblo ucraniano, algo que parece difícil, y lograr esa desmilitarización, como definieron ellos la operación militar especial para desmilitarizar Ucrania. Por supuesto, el objetivo exterior es lograr que nunca Ucrania se integre a la OTAN y lograr que reconozca a la comunidad internacional Crimea, así como también probablemente quiera retener algo acá de la zona sur y eventualmente este-noreste de Ucrania. Eso habrá que ver según los terrenos que ganen y cómo se negocie. Ante esto, Ucrania, por supuesto, busca mantener su integridad territorial, su independencia y integrarse al mundo occidental. Y la OTAN, Estados Unidos, aparentemente quieren frenar ese expansionismo ruso, evitar una victoria rápida de Rusia, hacer que pague costos altos, afectar su economía para ayudar a este objetivo y también provocar así un descontento interno en la población de Rusia. Bueno, ahora sí, vamos a ver algunos mapas más para entender por qué están ocupando estos sectores. Acá vemos los sectores donde el idioma ruso es lengua materna, donde es más oscuro, donde prácticamente todos hablan ruso, y luego, a medida que el color es más tenue, sigue habiendo preponderancia del idioma ruso, pero ya no es total, y en celeste, donde se habla el ucraniano. Acá también vemos otro mapa del lenguaje predominantemente ruso y ucraniano. Bueno, y este mapa marca donde ha habido una fuerte presencia de movimientos pro-Rusia, financiados y armados por el Kremlin, en toda esta zona sur, que un poco también coincide y afirma los mapas que les estuve mostrando anteriormente. Bueno, hasta acá las placas que les quería mostrar. Y ahora, para terminar, algunas apreciaciones finales. En principio, tengan en cuenta que Putin siempre ganó todas las guerras que empezó. Esta, por supuesto, es la más grande, la de mayor magnitud, la más riesgosa, pero creo que va a obtener sus objetivos a cualquier costo y aparentemente está redoblando su apuesta. Como le dijo a Macron hace pocas horas, lo peor está por venir. Esto, por supuesto, es parte de la guerra psicológica, de la guerra de información, pero muestra un poco su determinación. ¿A quién beneficia el tiempo? Muchas veces se dice que el tiempo está a favor de los ucranianos porque refuerza su moral, desgasta a los rusos, les provoca muchas pérdidas, consigue que les llegue ese apoyo que le están mandando el mundo occidental, lo cual es cierto, pero creo que no es tan absoluto esta conclusión, no es tan absoluta, porque el tiempo también los perjudica en cierta medida, en el sentido de la destrucción que están sufriendo sus infraestructuras, sus ciudades, y también en el sentido que, aunque sea más lentamente, pero está perdiendo paso a paso más territorio, que después va a favorecer la negociación a Rusia, no a Ucrania. Por otra parte, el tiempo también tiene sus desventajas, sus ventajas para Rusia,
en tanto y en cuanto pueda también reorganizar su ataque, reforzarse y por el hecho de tener muchos más medios, alcanzar sus objetivos. Se ha visto problemas de coordinación, se ha hablado mucho de falla de planeamiento. Yo creo que no ha habido falla de planeamiento de parte de Rusia. Sí podemos decir que hubo un intento inicial de lograr en 3 días conquistar Kiev, no se dio, pero ellos seguramente ya tenían prevista esta contingencia y ya tenían previstos los planes para una guerra más prolongada. No es que empezaron a planear después del tercer día de ver que estaban complicados. Y además tengamos en cuenta que todo avance, más cuando por caminos complicados, implica fallas mecánicas, implica problemas de combustible, de racionamiento. Entonces todo eso en la guerra es muy difícil y eso hace que el avance sea lento para cualquier ejército. Una cosa rara que se ha visto es que Rusia no ha empeñado sus mejores medios. Muy pocos tanques T-90, básicamente el grueso de los tanques ha sido T-72 y algunos T-80. No se ha habido empeño masivo de la Fuerza Aérea, se han hecho muchas conjeturas, pero no ha habido empleo masivo de la Fuerza Aérea. Sí, gran uso de helicópteros, pero no tampoco en forma lo masiva que se esperaba. Eso extraña y eso demora en gran medida el avance. Sí, claramente se ve la gran importancia de la guerra de la información en este conflicto. Tremendo el uso, el conflicto más mediático, lo que son las redes, lo que son los medios de prensa, la desinformación. Creo que es el conflicto donde más importancia tiene y más influye para el resultado. Y lo último para aclarar, que es la duda, el temor de todos es si esto va a escalar hasta un nivel nuclear. Creo que no, muy improbable, pero de todas maneras, toda guerra se sabe cómo se empieza y no cómo se termina, ni cómo va a escalar. Entonces, Putin aclaró que él usaría armamento nuclear únicamente si su Estado, si Rusia peligrase, si la existencia de Rusia peligrase. De todos modos, puede haber errores de cálculo. La guerra, y a medida que escale, puede provocar más errores de cálculo. Esperemos que ese no sea el caso. Bueno, hasta acá lo que le quería expresar. Quedaré después, luego, a disposición de preguntas. Y bueno, le dejo la palabra a Francisco. Bueno, muy bien, gracias Claudio por tu excelente y clara presentación. Yo creo que varias de las preguntas que están apareciendo tanto en el chat y en el Q&A han sido respondidas por vos, pero antes de continuar, darle a Francisco, quisiera si pudieras aclarar 2 puntos que sí se repiten mucho en las preguntas, ¿no? El primero tiene que ver con ¿qué llamás vos defensa móvil? Y relacionado con la defensa móvil, si las fuerzas ucranianas están actuando de modo coordinado, si hay unidad de comando o en realidad están actuando de modo fragmentado, ¿no? Me parece que ambas preguntas van relacionadas. Sí, voy a contestar rápido porque ya me excedí mucho. Principio de defensa móvil, para que entiendan, especialmente aquellos que no tienen muchos conocimientos militares, es todo lo opuesto a una defensa estática, al estilo Primera Guerra Mundial. Defensa móvil implica que yo hago una combinación, no simplemente defiendo, una combinación de retrocesos, repliegues, emboscadas, ataques con objetivo limitado, o sea que me estoy moviendo en el terreno permanentemente, no soy un blanco estático, hago avanzar las tropas, las rodeo, las ataco, las desgasto, me muevo. Es una defensa móvil, es lo que están haciendo un poco los ucranianos. Y creo que el comando y control lo han mantenido. Lo han mantenido extrañamente, para lo que no muchos pensaban que se lo iban a anular con los bombardeos del primer día. Algunos opinan que han recibido material de comunicaciones occidental que les facilita hacerlo, pero la coordinación se ve, la mantienen, el comando y control lo tienen también bastante aceitado, con lo cual eso les permite que esa defensa móvil realmente sea eficiente.
Muy bien, bueno, gracias Claudio, gracias por aclarar esto. Me parece que a muchos de los panelistas esto ha sido útil. Bueno, ahora a continuación, luego vamos a contestar las otras preguntas que han surgido, que seguramente se van a sumar a las que surjan a partir de la presentación de Francisco. Bueno, Francisco, ahora nos salimos del aspecto militar y vamos al aspecto del contexto donde se desarrolla, del orden internacional en donde se desarrolla este conflicto. Te escuchamos, Francisco. Gracias, Alejandro. Como decís, yo no me voy a centrar en lo que explicó muy bien el general respecto a lo que es la campaña militar, sino que voy a empezar tratando de entender la relevancia del conflicto desde la perspectiva de Estados Unidos, para después pasar a analizar su importancia a nivel global, ¿no? Y cómo afecta también a otras potencias como China, que no es mi especialidad, pero creo que eso puede dejar algunas preguntas para que después discutamos. Así que, para empezar, ¿cuál es la perspectiva de Estados Unidos respecto al conflicto en Ucrania, ¿no? Entonces, primero me parece importante ver cuál es la posición oficial del gobierno de Estados Unidos. Y básicamente, si uno va al sitio del Departamento de Estado, lo que queda, la declaración oficial de Estados Unidos es que básicamente hace 3 décadas que Rusia viene invadiendo países vecinos como Ucrania, Georgia o Moldova, ha intervenido en elecciones nacionales, usado armas químicas para asesinar tanto en territorio ruso como en el extranjero a líderes de la oposición, y que Estados Unidos basa su política en respecto a Rusia bajo ciertos principios. El primero es que los bordes, el respeto a las fronteras y a la integridad territorial, y que estos no pueden ser cambiados por la fuerza, y también un discurso en torno a la democracia, ¿no? Al derecho que tienen los ciudadanos de un país, en este caso Ucrania, de decidir cuál es su destino y que no se lo impongan desde afuera. Y por último, la noción del multilateralismo, la noción de la comunidad internacional, una comunidad que está basada en ciertas reglas comunes que deben ser defendidas. ¿Y esto qué implica? Bueno, básicamente la posición de Estados Unidos es que países como Ucrania y Georgia y todos los países de Europa tienen que elegir ellos mismos si van a participar o no, ser parte o no de la Alianza Europea y Atlántica, específicamente de la OTAN. La OTAN tiene una política de puertas abiertas en este sentido. Los países que quieren integrarse y cumplen con ciertos objetivos deberían poderlo hacer en el contexto europeo. En la práctica, ¿esto qué significa? Que Estados Unidos hasta ahora lo que ha hecho es tratar de fortalecer a Ucrania, desde lo militar, desde lo diplomático, y aplicar duras sanciones a Rusia, sacándolo a la mayor parte de los bancos rusos del sistema de pagos internacionales, presionando a Alemania para que se suspenda el proyecto del Nord Stream 2, buscar fuentes alternativas de energía para Europa, y las últimas noticias darían a entender que también se pondría restricciones a la importación de energía rusa a Estados Unidos, y por supuesto también enviar tropas a países que rodean a Turquía o son tan cercanos y forman parte de la OTAN. Y ahora me gustaría detenerme un poco en qué hay detrás de esto, ¿no? Porque hay un debate intelectual en Estados Unidos que lleva muchos años, que también influye en la política, y tiene que ver con cuál tiene que ser la política exterior de Estados Unidos en general, pero específicamente con Rusia. Y del lado que alimentan en ideas intelectualmente al gobierno actual de Estados Unidos, que es una posición mayoritaria la clase dirigente de Estados Unidos actualmente, es la idea de que hay que evitar que la selva vuelva a crecer. Este es el título de Jungle Grows Back, de Robert Kagan, un autor conocido, un neoconservador,
que hace unos años escribió este libro y hoy se está citando bastante, porque básicamente lo que decía es que hay que ponerle un límite muy claro a los regímenes autoritarios, y principalmente a Rusia, porque si no se lo hace, estos gobiernos van a, debido a la corrupción interna, a la ambición de poder por sostenerse en el poder, van a ir a optar por el expansionismo territorial. Hemos escuchado mucho también, por ejemplo, la película Múnich, que está ahora en Netflix, donde también está esta analogía que se hace constantemente respecto a el fracaso de las democracias occidentales por no haberse enfrentado con Hitler en el momento adecuado. Y ahora la historia se repite. Y esta es básicamente, ¿no? Es la visión desde el progresismo, desde el liberalismo, la concepción anglosajona, estadounidense del término. Putin es un gobernante malo, se define en términos de bien y mal las relaciones internacionales, y por lo tanto hay una obligación moral de Estados Unidos y los otros países de la comunidad occidental de enfrentar y ponerle un límite claro a Putin, para que ni Putin ni otros regímenes como Irán o China tengan el mismo accionar en el futuro. ¿Qué evaluación podemos hacer de estrategia? Yo diría que hay dos restricciones importantes y una ventaja. Las dos restricciones importantes es que no hay una opción militar clara que apoye la política exterior de Estados Unidos. Debido al poderío ruso, como decía Claudio, es muy claro respecto a Ucrania, y una intervención de Estados Unidos o de aliados a Estados Unidos en ese conflicto llevaría a la desestabilización de Europa en su conjunto. De hecho, Putin utilizó la amenaza del uso de armas nucleares para dar una señal clara de su nivel de compromiso a lo que estaría dispuesto a hacer si esto se transforma en un conflicto más amplio. Y recordemos que Ucrania no forma parte de la OTAN y por lo tanto ni Estados Unidos ni los europeos tienen una obligación de acudir a su rescate, por decirlo de alguna manera. La segunda gran restricción que tiene esta política respecto a Rusia es la oposición interna de la población de Estados Unidos a una intervención militar. Recordemos que este es uno de los motivos por los que Trump llegó al poder, y uno ve las encuestas y se mantiene este escepticismo a lo que han sido las operaciones militares de Estados Unidos, y especialmente ahora que Estados Unidos acaba de salir de Afganistán en una retirada que hay consenso que estuvo mal hecha técnicamente, y eso tuvo un golpe no menor al prestigio de Estados Unidos. Pero hay una ventaja y que nos ha sorprendido a muchos, y es el nivel de unidad que están mostrando los europeos con Estados Unidos y entre ellos en defender Ucrania. Por supuesto con las limitaciones que mencioné al principio, pero el nivel de presión con las sanciones es mayor del esperado. Y esto lo que busca, y lo dijo el propio Biden en la conferencia de prensa, no es cambiar el accionar de Putin en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Quizás generar tensiones dentro del gobierno ruso, su relación con sectores del poder interno y con la misma población respecto a que el costo es demasiado grande y eso puede poner en peligro al propio gobierno de Putin. Y esto sería una manera de evitar que esta historia se vuelva a repetir. Otra pregunta es si esta política respecto a Rusia se puede mantener. Y acá viene la otra escuela de pensamiento, que también tiene un reflejo en la política, aunque no es tan claro. Recordemos que esto es importante, los republicanos en su gran mayoría apoyan la posición de Biden respecto a Rusia. De hecho, si lo acusan de algo es de no haber sido suficientemente duro. Pero hay un sector del conservadurismo, podremos sumarlo al propio Trump, que ve con ojos distintas la situación, ¿no? No lo ven a Putin como alguien malo, lo ven como un líder, que en muchos casos lo respetan, como un gran estadista. Y esto hay que sumarle un argumento más intelectual que lleva mucho tiempo y que viene del realismo. La escuela realista, en su gran mayoría de las relaciones internacionales,
ha considerado que la expansión de la OTAN después de la Guerra Fría hacia el este, acercándose a Rusia, fue un grave error, ¿no? Esto también seguramente lo han escuchado, lo han visto en los medios, lo han leído, y esto empieza con George Kennan, que es el gran estratega del siglo XX de Estados Unidos, que ya de muy grande, en 1998, decía que es una tragedia la expansión de la OTAN hacia el este, porque esto de una manera gradual lo que iba a terminar causando es modificar la política exterior de Rusia. Y que esto es un error trágico y podría ser sumamente peligroso a futuro. En 2014 Kissinger, otro gran realista, sacó un artículo en el Washington Post que también está circulando bastante, en donde básicamente lo que dice Kissinger es que Putin no es un loco, es un estratega muy serio y que responde a la tradición rusa de pensamiento estratégico. Y que básicamente la solución respecto a Ucrania, que en ese momento se encontraba en otra crisis debido a la intervención militar rusa, es que Ucrania tenía que tener la libertad de elegir libremente su sistema político y económico, su relacionamiento con otros países del exterior, incluyendo Ucrania, pero que la Unión Europea, pero que Ucrania no podía sumarse a la OTAN, porque eso iba a ser una provocación inaceptable para Rusia. Y él proponía un modelo más parecido al de Finlandia, ¿no? que sigue para Ucrania, que sigue estos lineamientos. Y por último, John Mearsheimer, el gran académico realista de Estados Unidos en la actualidad, que incluso fue hace unos días citado por el canciller ruso, que hace tiempo viene diciendo básicamente que las actitudes de Rusia tienen mucho sentido desde el punto de vista estratégico, y el gran responsable en este sentido es Estados Unidos por haber expandido la OTAN hacia la frontera rusa. Que esta era una provocación innecesaria y que Rusia, más allá del gobierno de turno, no lo iba a aceptar. Y nos hace recordar que Ucrania es una gran llanura por donde han entrado desde Napoleón a la Alemania imperial, la Alemania nazi, a atacar a Rusia. Entonces el gran foco de preocupación ruso en el pensamiento estratégico ha sido la invasión desde el oeste. Y en que en general los grandes poderes entendiblemente son muy susceptibles a estar rodeados de países con alianzas militares con otras potencias extrarregionales. Esta es básicamente la discusión que hoy hay en círculos intelectuales, en las relaciones de Estados Unidos, y la cuestión central de vuelta es la OTAN, ¿no? Si la solución, dirían los progresistas, los liberales, es expandir aún más la OTAN para evitar la expansión rusa, que no se debe a una razón lógica, entendible, sino al autoritarismo de su gobierno, y que esta tendencia va a seguir, que no hay posibilidad de llegar a un acuerdo por el que la neutralidad de países como Ucrania detengan el accionar de Rusia o de Putin, y los que dicen que no, que hubo una primera ola de expansión en el 99, donde se incluyó la República Checa, Hungría y a Polonia, una segunda en el 2004, donde se incluyeron a nuevos países en la OTAN, y que ese proceso tiene que detenerse y hay que asegurarle a Rusia de que no va a seguir en esta posición. Y al final voy a volver a este tema para también entender desde el punto de vista de la gran estrategia de Estados Unidos cómo entra el tema de China, ¿no? Así que ya cerrando, pensemos en términos de gran estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo y cómo el conflicto en Ucrania afecta ese orden internacional, y cómo los cambios que se están produciendo en el orden internacional afectan al conflicto en Ucrania o lo explican en gran medida? Y acá básicamente hay un consenso entre los especialistas en relaciones internacionales, que hay un orden liberal que empezó a tomar forma después de la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo de Estados Unidos, que se consolida con la caída del muro de Berlín,
y ese orden liberal estaba basado en ciertos pilares, como son la expansión de la democracia liberal, la globalización, y el rol de las instituciones internacionales creadas después de la Segunda Guerra Mundial, como las Naciones Unidas, para solucionar los problemas, los conflictos entre los países. Pero lo que venimos observando ya hace 2 o 3 décadas es un cambio de la distribución de poder a nivel mundial, que básicamente se explica por el mayor poder de China, en términos relativos al poder de Occidente. Y esta nueva distribución de poder llevan, y esto lo dirían los realistas, a que países como China reclamen cambios profundos en el sistema internacional, cambios que reflejen sus intereses y sus valores. Y de hecho ya hay ciertas iniciativas muy claras en este sentido, la Franja y la Ruta, conocida por todos, pero también la Organización de Shanghái, que es sumamente importante, de la cual forman parte Rusia, pero también India y China. Y no es un detalle menor que los 2 países que se abstuvieron de condenar a Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son precisamente, perdón, en Naciones Unidas son India y China, ¿no? Socios de Rusia en el grupo de Shanghái, y en mayor o medida estados que quieren que cambie, modificar el sistema internacional para que refleje sus intereses y sus valores, y ellos consideran que el orden liberal refleja los intereses y los valores de Estados Unidos y de sus aliados. Entonces, en parte yo creo que la disputa en Ucrania también hay que entenderla desde esta perspectiva. Y si bien hoy Rusia a nivel diplomático está bastante sola, la reacción de la comunidad internacional ha sido muy fuerte. La amenaza a principios básicos de la comunidad internacional como la integridad territorial, que afectan también a Argentina por la cuestión de Malvinas. La defensa de estos principios han sido muy firmes y han aislado en gran medida a Rusia. Pero recordemos que este nivel de oposición no se da en estas 2 potencias emergentes como son China e India. Entonces, dado este panorama global, ¿cuáles son las posturas en Estados Unidos? Bueno, el consenso hoy en Estados Unidos es que la gran estrategia de Estados Unidos no concierne a Rusia, sino a China. Que el objetivo de Estados Unidos tiene que ser frenar el crecimiento de China, contener a China como se la contuvo la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y en esto hay un acuerdo claro entre republicanos, demócratas, el sector privado y, según las encuestas, la población de Estados Unidos. Ante esta realidad, para los realistas, el conflicto en Rusia es una distracción, porque ahora Estados Unidos tendría que concentrar sus esfuerzos en detener el crecimiento de China. Y es más, Rusia debería ser un aliado en ese conflicto, porque es un país que debería sentirse más amenazado por China que por Estados Unidos, por una serie de razones, y que las propias políticas de Estados Unidos al expandir la OTAN llevaron a que Rusia se acerque más hacia China. Los sectores más progresistas y liberales tienen una opinión muy distinta, ¿no? Básicamente dicen que no, que la causa, el motivo por qué hay que frenar a China es porque China es un gobierno autoritario que va a tener una tendencia al expansionismo territorial, por ejemplo en Taiwán, al igual que lo tiene Putin en Rusia, y el motivo es el tipo de gobierno que tienen estos países. Y es más, Estados Unidos tiene que dejar muy en claro que no va a permitir el tipo de acción que ha llevado adelante Rusia, porque si no lo deja claro ahora, China va a hacer probablemente lo mismo con Taiwán, ¿no? Entonces, acá vemos cómo la gran estrategia de Estados Unidos también se relaciona con el caso de Rusia, y hay diferentes opiniones, ¿no? Hay distintas visiones, específicamente en el ámbito del debate público. De vuelta, a nivel político hay un consenso, salvo ciertas facciones del Partido Republicano, respecto a la necesidad de enfrentar en este momento a Rusia. Y finalmente, un par de preguntas
como les decía antes, no soy un especialista en China, ¿no? Pero ¿cómo afecta esto a los intereses de China? ¿Por qué China no se opone abiertamente a la invasión rusa? Y ahí yo diría un par de cosas, ¿no? Por un lado, este tema que mencioné antes, ¿no? No sé si la palabra es que son potencias revisionistas, pero no están conformes ni Rusia, ni China, ni India con el sistema internacional actual. Quieren que haya modificaciones. Pero China tampoco quiere patear el tablero, ¿no? Porque se perjudicaría gravemente si el orden liberal del que estamos mencionando desaparece de un día al otro, porque es el gran beneficiario, en cierto sentido, del orden liberal, ¿no? La globalización, las instituciones internacionales son las que le permitieron a China crecer como creció y ser la potencia que es hoy en día. Pero puede haber otra motivación, y que creo que quizás es la más preocupante, y es la posibilidad que de esto Rusia salga debilitada, triunfante militarmente, que creo es el consenso, es que eventualmente Rusia militarmente va a tener una victoria, pero un costo enorme desde lo diplomático, desde el soft power, desde lo político y desde lo económico por las sanciones que está sufriendo. Y que el día de mañana, el día después, Rusia va a ser un país menos poderoso, quizás con cierto resentimiento hacia Occidente, con menos lazos con Occidente, y ya Rusia no va a intentar ser un par de China, como de alguna manera intenta, al menos a nivel de estatus, basándose en su poderío militar, sino que va a pasar a ser parte de la órbita china, a la órbita de influencia china. Y eso puede ser un escenario que le venga bien a China, ¿no? Le daría mayor poder de negociación respecto a Rusia. Así que termino con esa idea. No podemos entender el conflicto de Ucrania de una manera aislada de lo que está pasando en el mundo. Y hay un debate que todavía no está cerrado en Estados Unidos. Me imagino que esto también se refleja en Europa Occidental respecto a cuáles tienen que ser las políticas de Estados Unidos el día después, ¿no? Y sin lugar a dudas, creo que este conflicto va a ayudar a modificar el sistema internacional. Así que, Alejandro, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Francisco. Igual ahora voy a volver a vos y quisiera redondear con vos un último tema. O sea, por tu última frase, de algún modo, sí, aunque gane Rusia, vos verías su poder erosionado, su poder blando erosionado, y verías algo parecido a la intervención, a la expansión, digamos, o el destino de Estados Unidos con su intervención en Irak y Afganistán, o sea, y que terminan en dos salidas que no resuelven el problema. ¿Vos verías algo así? Bueno, yo creo que es un tema subjetivo, ¿no? No, digo, ¿cómo lo ves? Depende mucho de la perspectiva rusa, ¿no? Aparentemente la prioridad, como mencionaba antes, de la dirigencia rusa y no solo de Putin, digamos, no creo que Putin esté loco, creo que es un estratega, como mencionaba el general, que ha ganado todas las peleas las que se involucró, y que responde a una tradición de pensamiento estratégico. Si para Rusia la posibilidad de tener a una Ucrania como aliada militar de Estados Unidos es parte de su interés vital, evitar eso, bueno, quizás se justifique el costo que va a tener esta acción, ¿no? Pero bueno, esto está en realismo puro también, ¿no? También uno genera mayor temor en otros países europeos que quieren formar parte de la OTAN, ¿no? Finlandia, etc. Te puedo pedir un favor también ahora, Francisco. Hay unas preguntas que tienen que ver con los nombres de los autores realistas que vos mencionaste. ¿Vos podrías escribirlos en el chat para todos, por favor, sí, mientras tanto? Porque yo no quiero olvidarme de ninguno. Bueno, mientras tanto, podemos continuar volver con las preguntas a Claudio, y después volvemos a las preguntas sobre a Francisco. ¿Estamos bien? ¿Parece bien? Bueno, muy bien. Bueno, Claudio, vos querrías, ya estuviste tiempo mirando las preguntas y, digamos, hay muchas,
y muy buenas todas, muy interesantes. Algunas requerirían que tuviéramos acceso a las oficinas y a los centros de comando y control y tener toda la información. Pero bueno, ¿qué te gustaría comenzar? Bueno, estuve tratando de agrupar las preguntas. Son muchas, todas lamentablemente no nos va a dar el tiempo. Algunas tienen más que ver con el tema, otras por ahí se escapan un poco, como decís vos. Por eso, ocupémonos de tu implican tema. Sí. Conocer cómo piensa Putin o cómo piensan los ucranianos. En principio, aclarar que las sanciones económicas que le han impuesto a Rusia no tienen un efecto inmediato, o sea, no van a influir en las operaciones que están ejecutando ahora los rusos invadiendo Ucrania. Esas operaciones van a continuar igual, tienen todo el apoyo asegurado. Como le dije, con la lógica de mora que lleva mover semejantes columnas a lo largo de pocos caminos buenos, con fallas mecánicas, con problemas de combustible. Tengamos en cuenta que los ucranianos están hábilmente tratando de afectar, por ejemplo, los camiones cisterna. En vez de tirarle un cohetazo a un tanque, se lo tiran a un camión cisterna. Y con eso logran, en vez de afectar un tanque, afectan 20 tanques que se quedan sin combustible. Entonces, están tratando de afectar mucho la logística con emboscadas, en lugares donde el terreno permite este tipo de acciones. Y bueno, el avance se lentifica, pero creo que los objetivos, como dije, los tienen bien fijados, tienen los apoyos suficientes para completar la operación, lo que tengan previsto hacer. Algunos preguntaban, bueno, ¿qué efecto final quieren lograr con las operaciones? ¿Hasta dónde quieren llegar? No tengo el plan de Putin, no me lo quiso mandar, pero bueno, podemos entrever que en principio quieren conquistar toda la Franja Sur, eso está claro, es donde más rápido han avanzado, y es una zona donde hay mucha población ruso parlante y que simpatiza con los rusos, y aparte permite esa conexión que yo decía este-oeste, le corta, eso sí, la salida al mar a Ucrania. Ucrania va a pasar a ser un país donde pierde gran parte de los recursos que tiene el sur, que es muy rica en recursos, la parte sur. Al mismo tiempo también busca consolidar la zona del Donbass. Por supuesto que todo el mundo le reconozca a Crimea como parte de Rusia y, como ya dijimos, hacer caer al gobierno ucraniano con la toma o la rendición de Kiev. Después hay muchas preguntas que insisten con el tema de la baja participación de la Fuerza Aérea. Aviación, ¿no? Bueno, acá hay muchas conjeturas. Leí autores, opiniones. Y por el lado de la Fuerza Aérea Ucraniana debemos decir que la han afectado bastante con los ataques del primer día, sin llegar a anularla, pero la han afectado bastante. Y no solamente el primer día, al cuarto día de operaciones militares, también apareció el bombardeo de una base cerca del Lviv, al oeste, cerca de la frontera con Polonia, donde bombardearon en tierra 6 aviones ucranianos, con lo cual parte de la aviación que se había salvado del ataque inicial la siguen buscando, probablemente no encontraron a todos, pero lo siguen buscando y atacando a los rusos. Son pocos los aviones ucranianos que siguen en vuelo, pero siguen. Sí tienen todavía muchos drones turcos, estos Bayraktar TB2, que son los drones muy buenos que los rusos que hicieron famosos en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, por el Nagorno-Karabaj, donde ahí las tropas armenias fueron sorprendidas por el uso de estos drones turcos muy buenos. Hemos visto los videos por las redes, en WhatsApp, esos videos donde se ven una cámara filmando desde el aire, y donde bombas dirigidas caen batiendo distintos vehículos de una columna. Bueno, esas son filmaciones de los drones Bayraktar turcos que tienen los ucranianos. Algunos hablan que incluso le están entregando ahora más drones de estos. Son drones medianos, del tamaño de un vehículo de calle, pero muy eficientes, muy buenos, y que también demuestran que los ucranianos mantienen el comando y control, porque estos deben controlarse de tierra y de larga distancia. Esto es una confirmación más de que los ucranianos mantienen buenos medios de comando y control
para sus operaciones. Y después había muchas ideas respecto a la guerra de información, muchas preguntas. Básicamente hay que leer de los dos lados. La guerra de información es muy grande, ya dije, la más importante, aparte a lo mejor más importante y muchas veces más importante que las operaciones militares. Hay una guerra muy grande de información, hay que leer de los dos lados, porque si no uno se lleva una idea parcial de lo que realmente está pasando. Como decía muy bien recién Francisco, son actores estratégicos los que están acá y buscando intereses para sus países. No hay actores sanguinarios, malos, dementes. Entonces, no hay que dejarse llevar tampoco por esa guerra de información. Uno no tiene que consumir información de un solo lado y tratar de tener una idea lo más completa posible para que esa desinformación no nos afecte. Y después, bueno, había muchas dudas respecto a qué pasa si los rusos siguen el avance. Esta es la última pregunta que tenía previsto contestar un poco por el tiempo. ¿Qué pasa si continúan los rusos su avance hacia Polonia, Hungría, Rumania? ¿O por qué la OTAN no interviene? Bueno, en principio, creo que los rusos no van a continuar su avance. Saben que si ingresan a Polonia, a Hungría, a Rumania, a los países bálticos, eso necesariamente va a provocar que la OTAN entre en combate. Entonces los rusos no creo que hagan esa locura. Puede haber error de cálculo, tampoco creía que iban a invadir Ucrania masivamente, pero creo que esto lo puedo decir con más seguridad. No creo que lo hagan porque automáticamente generarían la respuesta de la OTAN y de ahí a una guerra nuclear estamos a milímetros. Así como tampoco hay apoyo efectivo de ataques aéreos, de blindados, o apoyo concreto de fuerzas de la OTAN en Ucrania, porque también lograrían el objetivo de provocar una guerra nuclear. Así que por ese lado creo que tenemos que estar medianamente tranquilos que va a primar dentro de esta puja de actores estratégicos, va a primar la cordura y no llegaremos a una tercera guerra mundial. Muy bien, Claudio, gracias. Gracias por tus aclaraciones. Muy bueno. Bueno, si después queda tiempo podremos agregar algo más. Pero vamos a Francisco. Francisco, algunas preguntas tienen que ver con cómo nos afectaría a nosotros. Otras exposiciones tienen que ver con aparentemente este famoso tema del doble estándar. ¿Por qué se condena tan fuertemente a Rusia y no a los Estados Unidos en situaciones similares? Entonces vos ahí podrías tener tenés alguna, y otras ya son más de futurología que son más difíciles de explicar, pero vos podrías, tendrías una idea de cómo, sobre todo en temas económicos, ¿no? Que también Occidente sale muy golpeado de esta, y la región, y nuestra región también salimos muy golpeados de este conflicto. A ver, ahí de las preguntas, de lo que leí, un par de comentarios. A ver, uno, que creo que Rusia en cierta medida también está poniendo en juego su posición estratégica, que era sumamente favorable, ¿no? ¿Por qué? Porque Rusia, como hemos escuchado estos días, no es una gran potencia económica, tiene un PIB bajo, una economía poco diversificada, poco sofisticada. Ya no tiene la población que tenía durante la época de la Unión Soviética. Es una potencia energética y es una potencia militar, por lo nuclear y por la calidad de sus fuerzas armadas, que hay consenso, su industria militar, la profesionalización de sus fuerzas armadas, que lo hizo Putin en los últimos 10 años aproximadamente. Hoy el ejército ruso, todas las fuerzas armadas rusas, la armada rusa es mucho más poderosa de lo que era el conflicto con Ucrania en 2014, en Georgia en 2008. Y tenía una situación muy favorable en el sentido que en una disputa entre China y Estados Unidos, como se viene dando geopolíticamente, había pocos países, quizás ninguno, que tenía la capacidad de elegir a qué bando apoyar. Porque los intereses de los países eran muy claros. Japón claramente tiene que aliarse con Estados Unidos, Europa Occidental también, se sienten mucho más amenazados por China que por Estados Unidos.
Rusia era uno de los pocos países que en realidad tenía la flexibilidad de acercarse a China o a Estados Unidos y tenía el poderío militar para ser un jugador con poder propio en esta disputa. Y esa era una posición muy interesante porque era estar con las dos potencias disputándose quién se acercaba más a Rusia, y eso podía significar beneficios políticos y económicos. Ahora, como decía antes, con la invasión a Ucrania, lo más probable es que salga una Rusia más cercana a China por necesidad y con menos capacidad de flexibilidad diplomática. Ese me parece que es un punto interesante. A mí me preguntan algo de Morgenthau, que era autorrealista, y eso me hace pensar un poco en el tema del realismo y la posición de los realistas respecto a los conflictos militares de Estados Unidos, ¿no? Porque Morgenthau también, cuando pocos lo hacían, se opuso a la guerra de Vietnam, ¿no? Desde una perspectiva realista, era una guerra para él innecesaria porque no afectaba los intereses vitales de Estados Unidos. De hecho, los realistas en su gran mayoría se opusieron tanto a la guerra de Vietnam como a la segunda invasión de Irak, ¿no? Y tuvieron razón. Y es la misma lógica. Uno va a un conflicto militar cuando los intereses básicos están en juego, como una forma el balance de poder, evitar que surja una gran potencia que ponga en peligro a Estados Unidos. Ni en el caso de Vietnam, ni en el caso de Irak, y ahora muchos realistas dirían ni en el caso de Ucrania, hay un interés vital de Estados Unidos que justifique una operación militar, ¿no? Entonces acá hay una continuidad en el pensamiento realista que me parece interesante mencionar. Después el tema de Argentina, ¿cómo nos afecta? Yo creo que el principio de integridad territorial es muy importante, de resolución pacífica de los conflictos, y la invasión de Rusia a Ucrania genera un precedente muy peligroso para toda la comunidad internacional y particularmente para países medianos como Argentina, ¿no? Entonces hay un interés claro, me parece, en la defensa del orden internacional. No sé si es liberal o no, pero que haya un orden con ciertas reglas claras que sean respetadas por las grandes potencias, porque si no, quedamos atrapados de otras disputas, ¿no? Entonces me parece que hay un interés grande. No está en claro el tema económico, ¿eh? Nos beneficiamos por el precio de los commodities alimentarios, nos perjudica el aumento del precio del gas. No nos conviene que haya inestabilidad económica, como en ningún otro país, y esto es muy probable que la haya porque las consecuencias son muy difíciles de prever, ¿no?, de un conflicto de esta magnitud. Las sanciones que se le imponen a Rusia, como bien mencionabas, Alejandro, van a tener un costo enorme también para Occidente. No tanto para China. De vuelta, este es un escenario que parece que favorece a China, o al menos no lo perjudica, ¿no? Pues se mencionaba el tema de si las políticas de Rusia eran más de contención que de anexión. En principio sí, pero está la excepción de Crimea, ¿no?, que no es un detalle menor. Por supuesto, en este conflicto no lo mencioné, pero hay todo un tema identitario muy fuerte, como mencionaba Claudio, es parte del territorio ucraniano, se habla ruso, son más afines a Rusia que el occidente de Ucrania, ese no es un detalle menor. También se mencionaba el tema de un posible golpe de Estado a Putin. No soy un experto en Rusia, generalmente me parece, uno ve la historia de Rusia y es una población con una capacidad de resistencia enorme en los conflictos militares, ¿no? No creo que eso haya cambiado. Eso creo que acaba de salir una votación en la Duma y salió 450 votos a favor de la postura de Putin y ninguno en contra. O sea, no hay señales de que haya una división interna en el régimen de Putin. Sí es posible que estas sanciones afecten tanto económicamente a ciertos empresarios, partes del aparato de Estado, que lo debiliten en el mediano plazo a Putin, pero no veo que en el corto plazo pueda producirse un cambio de gobierno. Pero bueno, esos son algunos pensamientos medio desordenados. ¿Y vos cómo pensarías la negociación
se podría ir desarrollando, acompañando obviamente sale de la presentación y de lo que estamos viendo, que Putin no es que está actuando locamente, sino está actuando estratégicamente para reforzar su posición negociadora. Ahora, ¿cómo podrían aceptar los ucranianos una solución? ¿O va a haber presión de Europa? Vos mencionaste Múnich, 1938. En Múnich del 38, las potencias occidentales, las tres potencias, digamos, Italia, Francia y Gran Bretaña, le informaron a Checoslovaquia que entregaba los Sudetes. Este no va a ser el caso. Yo no me imagino Europa, aparentemente hasta ahora no habría esas ganas, pero un mecanismo es, bueno, vas a tener que aceptar una pérdida, decirle a Ucrania aceptar una pérdida territorial y así, y además cambio de gobierno, ¿no? Zelensky me parece que es una piedra en el zapato para que estas negociaciones avancen. Pero esto tiene que ver con un alto el fuego también, ¿no? No sé, ese es el tema que yo veo que con más turbio para el futuro, ¿no? Que las partes acepten cuál es la medida de lo aceptable para las partes, que ni Putin se sienta perdedor, pero tampoco es el ganador total. Sí, yo creo que el objetivo estratégico de Rusia es asegurarse la neutralidad de Ucrania y generar incentivos para que ningún otro país busque acercarse a la OTAN, cercano a la Pero eso frontera. implicaría un gobierno, y acá es donde la gente, a mí me ha pasado, te preguntan en los programas, los periodistas, ¿es un gobierno títere, un gobierno tutelado o un gobierno libre, elegido libremente? Sí, ahí el gran tema me parece que es cómo se asegura Rusia la neutralidad de Ucrania, porque una declaración oficial del gobierno ucraniano, que como decís vos puede durar semanas, no, en política internacional significa poco, ¿no? Entonces, ¿qué va a exigir Rusia para tener esa seguridad de que el día de mañana Ucrania no se suma a la OTAN? ¿Mm? Como decís vos, no creo que Europa Occidental o Estados Unidos quieran comprometerse a que eso no va a suceder, firmar nada. Y ahí yo creo que está la cuestión de fondo, ¿no? Claro. Pero me parece que va a ir por ese lado, ¿no? Y probablemente, sí, asegurarse a Crimea, que haya algún Crimea está perdida, ¿no? En el cálculo diplomático de todos, ¿no? Se sonríe Claudio. Sí, pero es lo que algunos no quieren aceptar. Uno dice, bueno, en el paquete de Crimea ya está, ya. 2014 bueno, se fue. ¿O no? No sé. sí, bueno, también siendo lo identitario. Esto es un tema también bastante profundo para el discurso que da Putin pocos días antes de la invasión. Él dice, ¿no? Critica la traición de la Unión Soviética porque le dio la independencia a repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética que antes no la tenían, ¿no? Y después Khrushchev regala, entre comillas, regala Crimea a Ucrania, ¿no? Pero bueno, que ahí también está el nacionalismo ruso, ¿no? Claro, sí. Que le saca flexibilidad a los dirigentes rusos, como el nacionalismo ucraniano le sacó flexibilidad a los gobiernos ucranianos, y la inflexibilidad a veces de Occidente también no permitieron una salida diplomática. Lo importante es que la diplomacia vuelva a tener un rol protagónico para evitar este tipo de conflictos, ¿no? Y más que nada pensando en China y en Taiwán, que es... Pero ahí el tema, sí, claro, no, eso es peligrosísimo. Esto puede suceder y China va a estar mirando si hay en la disuasión o la disuasión extendida que aplica Estados Unidos sobre China, si se va a cumplir o no. Pero a mí me parece, hay una pregunta acá que dice, si, y eso también lo incluye a Claudio, ¿no? Si no hubiera, dada que Kiev está cercano a Bielorrusia y el territorio del lado ruso, ¿no hubiera sido conveniente trasladar el gobierno de Ucrania más alejado, más hacia Occidente? ¿Se tendría que evacuado la ciudad? Porque ahí también está el retorno de los nacionalismos. Digo, esto, en la edad posmoderna todo esto era un chiste, pero ahora esto... Si Zelensky se iba de Kiev, la capital no hubiese resistido de la forma que resistió. Ajá.
De hecho, le ofrecieron los países occidentales trasladarlo fuera de Ucrania y no quiso, Sí. pero acertadamente. Eso fue parte de la guerra de información, después mostrarlo vestido de combate, mostrarlo, transmitir Claro. que se quedaba hasta morir en la ciudad. Eso es muy importante para las tropas que defienden. Bueno, y eso aunque se demuela, digamos, hablábamos del factor tiempo, si afectaba a Rusia, porque hay una expectativa que le pueda afectar el frente interno, cosa que recién Francisco nos dio un poco más de claridad sobre lo difícil que eso suceda, o llevaría mucho tiempo, pero también implica una mayor destrucción de propiedad, digamos, ¿no? No solo de vidas, sino entendiendo que hay mayor destrucción de la infraestructura y de la base de vida de Ucrania. Esa resistencia. Ese sufrimiento, esa destrucción que mencionas vos, que va a ir creciendo con el correr de los días, lamentablemente, es lo que va a explicar lo que decías hace un rato, cómo justifica Ucrania entregar porciones de territorio a Rusia al fin de la guerra. Bueno, todo ese sufrimiento, toda esa destrucción, lamentablemente, toda esa pérdida de vidas, es lo que hace que en definitiva un pueblo diga, bueno, queremos la paz, tenemos que perder la zona del Donbass, perdemos una parte de la franja sur, bueno, pero tengamos paz. O sea, llega a veces lamentablemente a madurar eso después de una guerra de mucho sufrimiento. Claro, bueno, por eso, pero ese sería que todavía no llegamos a ese punto y todavía sigue siendo, me parece, muy testimonial lo que está haciendo, o sea, no heroico, patriótico, el caso en la perspectiva ucraniana. Alguien desde afuera puede decir, bueno, heroico, pero no va a tener, finalmente va a terminar, el resultado final lo sabemos. Yo creo que una dificultad es, digamos, me parece, a ver si te parece bien esta evaluación, sacarlo a Putin de Ucrania, ¿no? Es muy difícil pensar en esa posibilidad. ¿Qué podría sacarlo? Digo, digamos, militarmente no lo podés sacar, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías hacerlo retirar? Y estoy pensando ti mismo con el tema de las negociaciones. Vos lo que tendrías ahí que hacer es, bueno, podrías establecer un cierto territorio que va a tener, va a poder, y como dice, garantizar alguna garantía. O sea, estoy pensando en una solución a lo Bélgica, No, crear una neutralidad. Una victoria para los ucranianos sería detener el avance, o sea, que el avance no prospere más y que no tengan suficiente fuerza para seguir adelante, lo cual en estos momentos es medio difícil que suceda. Claro. O sea, que rechacen a las tropas y vuelvan a las fronteras originales es impensable. O sea, por eso digo, esto ya no se vuelve a eso. A eso me refiero. ¿No? Por eso la victoria para los ucranianos sería detener avance, rechazar algunos sectores y estabilizar la situación. Eso es una victoria para ellos. Eso sería una primera victoria. Después queda qué tipo de gobierno vas a tener. Bueno, que ¿no? una vez que cada uno se sienta bien parado, es que las negociaciones van a prosperar. Mientras una de las partes sienta que puede seguir ganando, que puede seguir mejorando su situación, las negociaciones lamentablemente no van a prosperar. No van a prosperar. Muy bien. Bueno, Francisco, ¿quisieras redondear algo más? ¿Comentar algo más? No, me parece que es que nos sirve el conflicto en Ucrania para tomar conciencia de la importancia de las relaciones internacionales y de la política exterior para un país como Argentina y su política de defensa, ¿no? Es un mundo más peligroso del que estamos acostumbrados. Hay que tener una estrategia, la clase dirigente tiene que tener una estrategia y tenemos que tener los instrumentos para llevarla a la práctica. Poder duro y blando, pero es bueno que tomemos conciencia de lo que está pasando en el mundo. Sí, yo creo que un tema uno de los temas de este conflicto es, lo hemos leído así, la vuelta de la historia, ¿no? O sea, un mundo de algún modo desacoplado en términos de un mundo posmoderno, pensando en toda una serie de problemas, o una dirigencia, una élite gobernante en algunos países, con ciertas ideas que supuestamente son siglo XXI y modernas, y otro grupo y otros estados y otros países, y muchos con capacidad, con ideas que podrían ser calificadas o tachadas de siglo XX o antiguas, pero en definitiva, un realista diría, son las ideas que siempre han tenido la humanidad, que están siempre presentes, ¿no? Entonces, lo que sí es claramente que va a ser un mundo más peligroso, ¿sí? ¿No? Digo, no sé si te
te parece esa idea o les parece ese comentario. Adhiero a lo que dijo Francisco, especialmente en lo referido a nuestro país, no solo de recuperar nuestras Fuerzas Armadas, todo nuestro sistema de defensa, sino que es muy importante las alianzas. Creo que no podemos demorar más armar un sistema de alianza regional, como mínimo con Brasil y con Chile, como fundamental para la estabilidad de la zona. Y antes de que cierres, un tema corto que me olvidé de aclarar cuando hablé de la Fuerza Aérea. Los rusos aparentemente no están usando su Fuerza Aérea con la intensidad que era esperable. Algunos dicen que por preservar sus medios, por la capacidad antiaérea que aún conserva, especialmente de lanzadores portátiles, los ucranianos, y otros que porque no cuentan con muchas bombas de precisión, que es la que debería usar la Fuerza Aérea para no hacer bombardeos indiscriminados. Pero bueno, son conjeturas. Y no recurrir a la bomba de racimo, que ese es uno de los problemas que está surgiendo. Sí, bueno, sí. Yo creo que esto va a dar lugar a aquellos que nos han acompañado en esta presentación, que hay buenos comentarios, les agradecemos estos comentarios y nos alegra que haya servido. Gracias Francisco, gracias Claudio, porque realmente yo sinceramente que he estado escuchando y he estado en algunos lados, en algunos paneles, hemos visto, ustedes también han visto, han escuchado algunas cosas que también llevan a la confusión, ¿no? O sea, para poder entender un poco más este conflicto. Creo que esto da para seguir el tema, va a continuar el conflicto, así que en el futuro próximo vamos a organizar una segunda ronda, o las rondas que sean necesarias para poder discutir esto, que como bien dijo Francisco, esto recrea las relaciones internacionales, pero yo estaba recordando en los años 90 que cuando fui a estudiar, que me dijeron, no, ya se cambió, se invirtió el problema de la seguridad, ya no es un problema, ahora venimos en la etapa de la economía y la cultura y otros valores, y el tema de la seguridad de los estados pasa a un segundo plano, ¿no? O sea, se invirtió lo que venía, el paradigma de la Guerra Fría. Sin embargo, hoy vuelve a recuperar, o sea, lo otro es importante, pero esto también ha cobrado importancia y los estados, y hablando del concepto de gran estrategia, tienen que pensar bien, o mejor, qué es lo que quieren hacer y para poder preservar su autonomía o su independencia, su capacidad de defensa. Así que bueno, muchísimas gracias a los participantes también. Lamentamos no poder responder absolutamente todas las preguntas en términos tampoco puntuales. Varias han sido respondidas a lo largo de la presentación, y bueno, estén atentos a que esto va a tener una continuidad. Esperemos de todos modos que el conflicto se resuelva rápidamente con la menor cantidad de vidas posibles, que ese sería absolutamente el estado ideal. Así que bueno, buenas noches a todos y muchísimas gracias por participar. Gracias Alejandro, gracias Francisco. Gracias a todos y gracias a todos los que nos escucharon. Buenas noches. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias.